Hola a todas y todos y bienvenidos en mi canal. Yo me llamo Martina y en este vídeo quiero hablaros de Miguel de Unamuno. Hola a todas y todos y bienvenidos en mi canal. Yo me llamo Martina y en estos vídeos quiero hablaros de autores y libros españoles. Normalmente en este canal os presento libros en italiano porque yo soy italiana, pero dado que he estudiado español y sigo estudiando este idioma que me encanta, quiero aprovechar de este espacio virtual para practicar un poco y hablar también de libros y autores españoles. Y por lo tanto, disculpad por los errores porque no soy española. Bueno, hoy quiero hablaros de un autor. En los vídeos de los meses anteriores hemos hablado de libros en particular, de libros italianos o libros españoles, pero en este caso quiero hablaros de un autor español muy famoso que me gusta muchísimo, un autor muy célebre, poeta, pensador, escritor, se llama Miguel de Unamuno. Yo conocí a este escritor cuando iba a la universidad y me sorprendió muchísimo porque siempre me habían dicho que la idea del personaje que sale de la novela, que habla con el autor, era una idea de Luigi Pirandello, que es un autor italiano, siciliano, que ganó el premio Nobel, pero no fue el primero realmente. Ya Cervantes hizo algo como eso y Miguel de Unamuno contribuyó muchísimo a la definición de la metaficción y por lo tanto es un autor que me gusta muchísimo. Es un autor que representa una parte importante de la historia de la literatura española porque pertenece a la generación del 98, es decir, la generación del 1898, con autores como junto a autores como Valle Inclán, Machado, por ejemplo, y él también. Era una generación que rompió con las reglas tradicionales porque quería una novedad en la literatura. Miguel de Unamuno nació en Bilbao en 1864. Pasó su infancia en el País Vasco y se licenció en Filosofía y Letras. Luego llegó a ser profesor de lengua y literatura griega en Salamanca y llegó a ser también rector en Salamanca. Tenía una personalidad muy singular y arrolladora, una vida intelectual y social muy activa y muchas contradicciones en su vida. Por ejemplo, siempre luchó contra la monarquía y el régimen de Primo de Rivera, pero por eso se exilió en Francia. Al caer la dictadura pudo volver otra vez a España y empezó a apoyar a los franquistas porque pensaba que los franquistas representasen una alternativa a la situación de anarquía que caracterizaba a España en esos años. Pero luego se desencantó también con los franquistas y por eso pasó el arresto y la condena y se murió bajo arresto domiciliario en Salamanca en 1936. Es un autor muy prolífico, escribió un montón de obras, teatro, ensayos, novelas, poesías. Representa un hito muy fuerte en la historia de la literatura española. Por ejemplo, la vida de Don Quijote y Sancho es un texto muy interesante, un texto donde el autor quiere hablaros de Don Quijote y de Sancho e interpretar la historia de Don Quijote y el personaje de Don Quijote. Hay otra obra muy famosa que se llama Abel Sánchez, que yo he leído en la edición italiana y me gustó muchísimo porque a mí me encantan las historias de la Biblia, que es el tema de Caín y Abel y sobre todo el tema de la envidia entre hermanos. Y además podemos recordar una última obra extensa que es La Tía Tula, publicada en 1921
y es una historia muy particular porque trata el anhelo de la maternidad, un tema muy singular. Miguel de Unamuno tuvo un papel destacable en el desarrollo de una nueva forma de narrativa. En aquellos años la literatura era un poco encorsetada y los miembros de la generación del 98 querían cambiarla. Unamuno contribuyó trabajando muchísimo con la metaficción. ¿Qué es la metaficción? La metaficción es una estrategia narrativa que habla de la narrativa, la obra habla de la obra. Es decir, que las mezclas entre realidad y ficción son muy recurrentes. Los personajes hablan de sí mismos y consideran a sí mismos como personajes, entienden su dimensión y se relacionan con el autor. Es un género que tiene raíces antiguas. Por ejemplo, en el Quijote es presente una referencia de esta tipología porque ya sabemos que después de la primera publicación del Don Quijote se publicó otra versión, una versión no auténtica escrita por un cierto Avellaneda. Y cuando Cervantes decidió publicar la segunda parte del Quijote, tanto Don Quijote como Sancho hablaban de esta versión de Avellaneda y el mismo Cervantes se dirigía a los lectores diciéndoles que la versión de Avellaneda no era auténtica, no era fidedigna. Pero bueno, ¿qué hace Unamuno? Unamuno desarrolla este tema y lo hace con mucha habilidad, sobre todo en su obra maestra, que es Niebla. Niebla no es una novela, es una nívola. Este es una palabra que inventó Unamuno para diferenciar la novela tradicional de la novedad que quería llevar. Una nívola es un tipo de novela particular donde los temas son existencialistas, donde el estilo es diferente porque hay un montón de diálogos y el tema central es la búsqueda del hombre que quiere saber más sobre su vida, su origen, su existencia. El protagonista de Niebla es un joven diplomado en Derecho, se llama Alfonso Pérez, y él es hijo de una madre viuda y después de eventos, acontecimientos que le decepcionan, empieza a preguntarse cuál es el sentido de su vida. Habla con sí mismo, con monólogos, habla con otros personajes, con diálogos, pero cada vez que aparece un nuevo personaje en la historia, su aparición contribuye a la definición de un sistema filosófico muy grande y este es el objetivo principal del autor, pero la parte más destacable y famosa está en el final, cuando Alfonso Pérez va a visitar a un cierto Miguel de Unamuno y le pregunta sobre su existencia. El creador encuentra a la criatura. Y es algo increíble porque la criatura, que es Alfonso Pérez, quiere saber su característica de personaje, cuál es su destino, cuál es su origen, por qué está viviendo este tipo de vida decepcionante, y es algo muy fuerte. Algo que ha pasado en la literatura, por ejemplo, con Frankenstein de Mary Shelley, donde la criatura encuentra al creador, pero estamos dentro de la ficción literaria, es decir, que la criatura es un personaje como Frankenstein, que es el creador. Aquí la imaginación de Unamuno da rienda suelta porque puede permitir al personaje, puede permitir más, y el encuentro representa un reto y una evolución en el tema de la narración y sobre todo en el tema de la metáfora, de la representación de la vida. Quiero leeros una pequeña parte porque Alfonso Pérez pregunta cosas, pero también quiere subrayar su derecho a la existencia y la condición común. Él es un personaje y su destino es la muerte, cancelarse al final de la obra. Pero Miguel de Unamuno es un poco un personaje, es un personaje de Dios. Dios está soñando con Miguel de Unamuno y todo lo demás, y el final es la muerte.
Así dice, y estas son las palabras del personaje. ¿No quiere usted dejarme ser yo? Salir de mi niebla, vivir, verme, tocarme, sentirme, dolerme, serme. ¿Con qué no lo quiere? ¿Con qué de morir, ente de ficcional? Pues bien, mi señor creador, don Miguel, también usted morirá, también usted, y se volverá a la nada de que salió. Dios dejará de soñarle. Se morirá usted, sí, se morirá, aunque no lo quiera. Se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia. Todos, sin quedar uno. Entes de ficcional como yo, lo mismo que yo. Se morirán todos. El tema filosófico es central en esta obra increíble, pero Miguel de Unamuno desarrolló el tema filosófico también en otros libros, porque Miguel de Unamuno se puede considerar un poco como un precursor de la filosofía existencialista de autores como Heidegger o Sartre. Él escribió diferentes libros donde describió su idea filosófica, pero no era un filósofo sistemático, no existe un libro organizado como en la obra de Hegel, por ejemplo. Hay diferentes libros donde aparece su idea, su plan filosófico, como por ejemplo este libro que se intitula Del sentimiento trágico de la vida. Es un libro publicado en 1913 que recibe influencias de Kierkegaard y de Ignacio de Loyola, y se habla del sentimiento trágico de la vida y sobre todo de la tragedia de la vida. ¿Cuál es esta tragedia? El ser humano sabe que debe morir y es algo que no puede aceptar, pero es una condición que no se puede cambiar. Y entonces la tragedia nace de la conciencia, de la capacidad del personaje hombre de saber cuál es su destino y aceptarlo. Pero no puede aceptarlo porque en nuestra dimensión de ser vivos no podemos aceptar la idea de la muerte. Es una idea muy profunda que aparece también en la poesía, donde Miguel de Unamuno trató el tema de la muerte, del dolor y del abandono de Dios. Es una condición que caracteriza a todos los seres humanos, no podemos escabullirnos y tenemos que aceptarla, pero es muy complicado. Y bien, se trata de un autor particular, no es un autor sencillo, no se puede entenderlo todo, pero es un autor maravilloso y contribuyó al desarrollo de la filosofía y de la literatura, que no es solo una riqueza en el sector de la literatura española, es una riqueza para todos, planetaria. Espero que el vídeo y la presentación os haya gustado y espero que no haya cometido demasiados errores. Y bueno, nos vemos al mes siguiente con otro vídeo en español y la semana que viene con otros vídeos, pero en italiano. Que tengáis un buen día y hasta la próxima.